Miedo, angustia y preocupación son algunos de los sentimientos que viven las mujeres víctimas de violencia. En el país la tasa de estos delitos va en aumento cada día, dejando a cientos de familias en luto por un crimen despiadado que suele venir de un hombre violento. El maltrato puede manifestarse de distintas maneras, desde una discusión con fuertes insultos hasta un golpe para acabar con la vida de una persona. Hay mujeres que no se atreven a enfrentar a sus agresores y viven con temor cada día, pero otras ni siquiera llegan a contar su historia. En el programa de esta noche, los femicidios vuelven a ser protagonistas con dos casos que impactaron a la opinión pública, en los que las vidas de 3 mujeres fueron apagadas injustamente. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Más de 200 casos de femicidio fueron registrados en el año 2020. Bolívar, Zulia y Caracas fueron algunas de las entidades que más presentaron casos el año pasado. La organización encargada de calcular esta cifra fue Monitor de Femicidios. La cifra que nosotros llevamos en el año 2020 fue de 256 casos de femicidios ocurridos acá en Venezuela. Y siempre insistimos en que, bueno, nuestro monitor realiza es un subregistro de casos. Creemos que pueden ser muchísimos más casos porque hay femicidios que no son mediatizados, ¿no? Que los medios a lo mejor no se enteran o que no los recogen, ¿no? en su registro. Entonces, bueno, creemos que pueden ser muchísimos más los que ocurrieron durante el año 2020. Vemos que en el año 2019 nosotros recopilamos 167 casos de femicidio desde los medios. El aumento con relación al año 2020 es bastante alto, porque vemos que, bueno, que pasamos de 167 casos a 256 casos, casi 100 casos, ¿no? Okay. ¿No? Y en lo que va del año 2021, nosotras hemos recopilado 43 casos de femicidio a nivel nacional entre enero y febrero. Pero es interesante analizar algo. Entre enero y febrero del año 2020 ocurrieron 53 femicidios. O sea, en el año 2020 vemos que ocurrieron 10 femicidios más en comparación al mismo lapso de tiempo que en el año 2021, ¿no? ¿Qué me llama a mí mucho la atención? El recrudecimiento de femicidios la última semana del mes de febrero, ¿no? Que leímos en los medios que ocurrieron 7 femicidios, 2 específicamente en el estado portuguesa, ¿no? A manos de un femicida serial. Los estados donde ocurren mayor cantidad de femicidios son los estados con mayor cantidad de población. Distrito Capital, por supuesto, es el primero. El estado Miranda, el estado Carabobo, en el oriente del país el estado Anzoátegui, al sur el estado Bolívar, y vemos que en el estado Trujillo la tasa es muy alta, no nada más de femicidios, sino de femicidios en grado de frustración. Y la tasa más alta del país la tiene ese estado, que pasa de los 3 puntos, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzamos a analizar de esta manera, vemos que allí puede haber como una problemática fuerte con relación al tema de la violencia de género, ¿no? Los datos indican que los femicidios son cometidos principalmente por la pareja o expareja sentimental de la víctima y el móvil en la mayoría de los casos es pasional. Nosotras comenzamos a categorizar porque también creemos que, bueno, que la legislación cambia con el paso del tiempo y el femicidio también, la expresión de los femicidios también ha ido cambiando. Entonces vemos que no nada más son los femicidios íntimos por parejas, exparejas o familiares, sino que ocurren femicidios a manos de bandas delincuenciales o redes de narcotráfico, ¿no? Y esto se ve, su expresión se ha visto en el estado Trujillo, en el estado Miranda, donde bandas
toman los cuerpos de las mujeres, las asesinan, las exponen en espacios públicos, dejan mensajes para intimidar a la población, para intimidar a la comunidad o para intimidar a otras mujeres que estén haciendo un trabajo comunitario en la zona, ¿no? El caso de Portuguesa, con las dos muchachas que fueron asesinadas, fue un femicida serial, y es un femicidio de tipo sexual. El hombre las raptó, abusó de ellas y luego las asesina, ¿no? Y las dejó en un espacio público expuestas. Entonces, claro, es de naturaleza, sería otro tipo de femicidio, ¿no? Que acá en Venezuela pasa, pero no es lo común. En el primer semestre de 2020, el estudio de monitor de femicidios arrojó que 47% de los victimarios están presos. Un 15% de los victimarios se suicidan, ¿no? Es como una de las cosas que hemos detectado. Hay como un 50% de casos que terminan presos los femicidas. Hay otro 50%, dentro de ese otro 50%, bueno, está este 15% de hombres que terminan suicidándose, como un 10% de hombres que terminan muertos en enfrentamientos, y de resto, hay como una zona gris donde son casos que no se han resuelto o que es indeterminado, o están fugados o no se sabe qué ocurrió con esos femicidas. Estos delitos siguen ocurriendo en las calles de nuestro país y es nuestra responsabilidad educar y visibilizar sobre este tema a toda la población para crear conciencia y evitar que estos crímenes sean parte de la cotidianidad del venezolano. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso abordaremos un caso que conmocionó al Estado portuguesa. Ya regresamos. El mes de febrero fue una pesadilla para las familias de Liagnis Martínez y Eduarly Falcón, unas jóvenes del Estado portuguesa. Nunca se imaginaron que una típica mañana yendo a un gimnasio o un domingo camino a la iglesia las conduciría a una verdadera escena de terror. Eduarlis y Eliagnis no se conocían, pero tuvieron algo en común. Perdieron la vida en circunstancias similares y presuntamente en manos del mismo delincuente. Se registraron 2 desapariciones en el municipio Turén, esto es zona agrícola, zona rural del Estado portuguesa. Se hace un primer reporte de una joven de 17 años, Eliagnis Andreina Martínez, que desapareció el domingo 21 de febrero y justamente mientras se hace la búsqueda al día siguiente, o sea, se inicia la búsqueda de esta joven y se localiza aproximadamente a las 12 del mediodía del lunes 22 de febrero. Al parecer este hecho de haber localizado el cuerpo de Eliagnis, se produce también la noticia de que desapareció una segunda joven. En este caso era Eduarly Falcón, una muchacha de 22 años de edad. Ya 2 hechos similares en una misma población, esto en parroquia Canelones, exactamente en el sector de la Misión, altera, por supuesto, o alerta a las autoridades sobre lo que estaba pasando con el hallazgo de un primer cadáver y la desaparición de otra muchacha. Inmediatamente se conoce, se hace público, sobre todo a través de las redes sociales, que los familiares se encuentran buscando a la segunda joven y bueno, también surgía la información de la manera como había aparecido, en este caso la adolescente de 17 años de edad, que no solamente, había sido víctima de violencia, sino también de abuso sexual. La primera víctima que desapareció el domingo, la adolescente de 17 años de edad, ella salió en la mañana de su casa, ubicado en el sector Las Marías, hacia una iglesia evangélica donde siempre se congregaba. De hecho era la tecladista de esta congregación. Estuvo allí aproximadamente hasta las 11 de la mañana del domingo y cuando retornaba a su residencia fue emboscada por el presunto agresor.
Posteriormente, a la mañana siguiente, aproximadamente a las 7 de la mañana, Eduardo Falcón, la segunda víctima de 20 años de edad, salió en una bicicleta hacia un gimnasio ubicado en la zona. Ella vivía en el sector La Yep, se dirigía hacia el sector Las Marías. Son trechos muy cortos porque es una población pequeña, y en ese camino también fue emboscada o capturada por el agresor, y se registra una muerte similar a la que ya había, lo que ocurrió con la primera de las víctimas. Básicamente eso fue lo que ocurrió entre las desapariciones, lo que fue reportado, lo que pudimos conversar con los padres. A plena luz del sol, cuando cada una se dirigía a sus actividades, un hecho irregular ocurrió en la vía. Después de ese momento, no las volvieron a ver con vida. Fueron prácticamente 2 días, o 3 días, porque ya el martes 23, aproximadamente a las 5 de la tarde, las familiares y autoridades dan con el hallazgo del cuerpo de la segunda joven que se había desaparecido en el municipio Turén. Como ya lo decía antes, fueron momentos bastante alarmantes, porque la población no sabía en los casos de Turén a qué se estaba enfrentando. O sea, no había ninguna relación entre las 2 víctimas, y por supuesto causaba conmoción la forma como fueron asesinadas o como fueron halladas. Se creó esta ola de consternación, como bien lo decías, no solamente en el estado portuguesa, sino que es una noticia que corrió incluso a nivel internacional, y se hizo mucho énfasis donde estaba ocurriendo, las características del sector, buscar de quién se trataba. En primera instancia no se tenía ningún indicio de quién pudiera ser el responsable de estos hechos. Los homicidios fueron cometidos con pocas horas de diferencia, pero con un mismo patrón. Ambos cuerpos presentaban heridas en el área del cuello, violencia sexual y ramas de bejuco en el sitio del suceso. En ambos casos, las muchachas murieron por asfixia mecánica, las jóvenes murieron por asfixia mecánica. En uno se usó una liana, en el primer caso, el del adolescente. En el segundo, las trenzas de los zapatos de la víctima fueron ultrajadas, tenían golpes en el rostro, lo mejor de la manera o lo que conversamos con las fuentes policiales, las fuentes oficiales, los recibieron para neutralizarlas, ¿no? En el caso de la mayor de las jóvenes, tenía escoriaciones en las rodillas y a lo mejor esos signos de haber tratado de defenderse. La comunidad catalogó como asesino serial a este agresor. 2 crímenes de esa magnitud en menos de 48 horas causaron terror en la población. Cuando se conoce, por supuesto, de los 2 hechos y la consternación que había causado en la población, indudablemente fuimos parte de la cobertura que se le dio a estos 2 hechos, resaltando también las características de un pueblo que estaba consternado, tanto la localidad donde ocurrieron los crímenes como toda Portuguesa. Yo estuve allá todo un día hablando con la familia, conociendo de quiénes eran las víctimas, porque indudablemente eran muchachas o jóvenes comunes, corrientes. También nos causaba mucha intriga de que ellas no guardaban relación entre ellas, apenas como habitantes de una misma población se conocían de vista, pero no había ningún vínculo de amistad, un vínculo afectivo, o no coincidían tampoco en ninguna de sus actividades. Entonces estuvimos allá conversando, conociendo también cómo se encontraba la población, las autoridades policiales, incluso comisiones nacionales, tanto del Ministerio Público como del 6CPC, que estuvieron aquí en el estado portuguesa, instalaron un centro de operaciones en un club de la zona para poder desde cerca estar allí, porque, como ya lo decía antes, ni siquiera se sabía contra quién se
se estaba enfrentando la población, si se trataba, como se dijo, o como se le llamó, un asesino serial, un abusador, y posiblemente podría agredir a otras víctimas. Ante esta situación se desplegó todo un operativo que se mantuvo desde el día 1, desde el día que se supo de los crímenes hasta que se logró capturar al presunto agresor. En definitiva, los asesinatos cometidos en Turén fueron foco de atención en la opinión pública. Es momento de hacer otro corte comercial y al regreso continuaremos con este caso. A raíz de los femicidios de Elianis Martínez y Eduardo Falcón en el estado portuguesa, una gran cantidad de personas salió a la calle a exigir justicia para estas jóvenes que perdieron la vida de forma violenta en manos de un criminal. Pancartas, movimientos feministas y familiares de las víctimas se concentraron en Acarigua para alzar la voz y exigirle a las autoridades la resolución de ambos casos. La consternación, lo conmovido que estaba la población portugueseña con estos dos casos. A lo mejor, claro, se trata de dos femicidios, pero también muchachas jóvenes en plena vida. Conmovió mucho a los habitantes de toda Portuguesa, y justamente en Turén, en el sector precisamente donde se registraron los crímenes, se realizaron marchas. Una vez que se fue sepultada la segunda víctima, esa misma tarde del miércoles, ya miércoles 24, salieron los habitantes a concentrarse, no fueron manifestaciones violentas, simplemente era el clamor de un pueblo indignado, dolido por lo que había ocurrido y también temeroso porque se pudiera registrar otra víctima, como ya lo dije anteriormente. Personas con globos, fotografías, mensajes con la frase muy común, ni una más, salieron a las calles, no solamente en esta población, en La Misión, en municipios cercanos como Esteller, ya no tan cercanos, San Rafael de Onoto, aquí mismo en las ciudades de Acarigua, Araure y en la ciudad capital Guanare, se abocaron las personas a ese llamado, a pedir justicia por las víctimas, a exhortar a las autoridades a que se diera con el agresor de estas víctimas. Al final, las pruebas forenses no fueron las que dieron con la resolución del mismo. La esposa del presunto homicida fue quien entregó a su pareja, atestiguando que había sido él quien cometió esos crímenes. Luego, el CICPC procedió a hacer la captura del ahora llamado monstruo de Turén y se encuentra actualmente detenido. El fiscal general Tarek William Saab en su cuenta de Twitter informó sobre la captura y señaló que se le impondrá la máxima pena. Ya se encuentra a la orden del Ministerio Público. En el transcurso de las investigaciones surge un indicio y es una señora que, como ya lo hemos contado en las notas que hemos reportado, una mujer que se acerca a las autoridades policiales y manifiesta que su marido estaba desaparecido desde muy temprano en la mañana. Le había dicho que había ido al río aledaño a buscar leña y no había vuelto a la casa. Tras las investigaciones, los interrogatorios que hace la policía del estado portuguesa, que fue a donde acudió esta persona, ella revela que su marido le había confesado que era el presunto agresor o el presunto responsable de estos dos crímenes. Por supuesto, cuando se hace la captura, esto ocurrió el viernes, cuando se realiza la captura, el día sábado del presunto agresor, hasta ahora debemos llamarlo así, fue una persona que no evadió responsabilidades. De hecho, no puso resistencia a su detención y cuando lo detuvieron, lo que cuentan las autoridades policiales, personas a las que ligadas a la investigación con los que hemos conversado sobre ese momento, es que primero
pide que se resguarde la vida de sus hijos y que todo había ocurrido en medio de un ataque de ira. De hecho, decía también, o dijo como parte de las de los interrogatorios, y también a su mujer, que escuchaba voces del demonio, o voces que personas, ánimas que le hablaban, y por eso había perpetrado estos dos crímenes. Podemos decir de esta persona, según lo que hemos investigado con vecinos, con personas de la población, era un jornalero, una persona, un trabajador del campo, no tenía apariencias de ser una persona violenta. Es parte de lo que hemos recogido con respecto al perfil de quien Nelson Antonio Torrealba Saavedra, quien fue señalado como el presunto agresor, y según las autoridades en medio de los interrogatorios confesó cómo ejecutó los crímenes. Estar en el lugar menos indicado a la hora equivocada acabó con la vida de Eliagnis Martínez y Eduarlis Falcón. Así como ellas, las víctimas de femicidio siguen sumando cada día en el país. Sin duda que los que tuvieron mayor repercusión fueron los casos de estas dos jóvenes por la forma como se registraron los asesinatos, pero en esa misma fecha se registró, como ya lo dije antes, el de una mujer de 33 años que fue víctima de 2 disparos propinados por su esposo, y en menos de una semana después se conoce del hallazgo de los restos óseos de una mujer que presuntamente también fue asesinada por su expareja. O sea, por supuesto que estos 4 hechos calificados penalmente como femicidio tienen en alerta a la población, conmovida, como ya lo dije, consternada. Portuguesa el año pasado registró apenas un solo caso de femicidio. Sin embargo, como ha ocurrido a nivel nacional, incluso mundial, por supuesto que estos temas del confinamiento, la pandemia, la crisis que ha generado a nivel económico, social, sí las autoridades y las organizaciones de defensa de los derechos humanos han notado un incremento en los índices de violencia que se registran quizás dentro del ambiente intrafamiliar y contra la mujer. Eso sí es un reporte que nosotros hemos obtenido de las organizaciones, o que yo como periodista he obtenido de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que hacen vida en esta región. Por supuesto, una zona, digamos, donde hay mucho ambiente rural, una zona llanera, donde probablemente el machismo está más arraigado, y sí se ha visto un poco más elevado estos índices de violencia contra la mujer. Seamos siempre personas de bien, honestas, con valores y justas para crear una mejor sociedad. En la madrugada del 28 de febrero de este año, dentro de un apartamento en la California norte de Caracas, perdió la vida María José López Montilla. La joven de 20 años comenzaba la carrera de fisioterapia en la Universidad Central de Venezuela y era instructora en una academia de baile. Mi hija estudiaba fisioterapia, era muy trabajadora, le gustaba estudiar mucho. Con la familia era súper familiar, o sea, era una niña de su casa, pues. Ella no tenía ningún tipo de vicio, nada. María José era estudiar su danza y trabajar. Ella trabajaba en fiestas de infantiles. Ella estaba encargada de una de las estaciones de eso, pero simplemente en fiesta, pues eso era más que todo fines de semana. Ella es hija única por parte de su mamá. Ella sí tiene 3 hermanos por mi parte, tiene 3 niñas más, 3 hermanas. Su mamá no mantiene ninguna relación con otra persona, nunca tuvo más hijos, se dedicó al 100% a la niña. De verdad no tengo nada
malo que decir, más bien agradecerle muchísimo, o sea, dedicó su vida entera a ella y bueno, como podrás imaginarte, está totalmente destruida. María José tuvo una relación con un joven de 23 años con quien estuvo aproximadamente 7 años. Ellos se conocieron en el liceo, ellos estudiaban en el liceo, se conocieron, mi hija estaba en tercer año cuando iniciaron la relación, estaba en quinto año. De verdad, él era un muchacho de pocas palabras, callado. La relación de ellos era, si se quiere, al principio novios de esos, de niños inocentes, ¿sabes? De que tú le decías, María José, ¿qué estás haciendo? No, fui a casa de Dilson y estamos jugando Monopolio. Cositas así, pues. Después de luego los 17 sí empezaron a formalizar más una relación como tal. Y luego eran parejas. Lo que sí sé es que discutían como novios al fin, pero más nada, o sea, nunca hubo una agresión física, sino verbal. De ahí que yo sepa, como padre de ella, no hubo nunca una relación, una agresión física entre ellos. Simplemente verbal, peleas de novio como tal. La joven, después de 7 años, decidió ponerle fin al noviazgo. Ya no se sentía bien con él y prefirió ponerle fin a la relación. Estaríamos hablando de 3-4 días cuando ella rompió con él. De hecho, esa noche que ella bajó a buscar sus cosas, pues. Y él le dice para hablar, para dejar las cosas como amigos y bueno, sucedió lo que todos sabemos. A los días de terminar la relación, el victimario la invitó a su casa para hablar y supuestamente quedar en buenos términos, pero la conversación tomó un giro inesperado. Lo que era una conversación tranquila terminó siendo un ataque violento. Mi hija trabajaba haciendo fiestas para niños. La jefa de ella, de esa empresa, vive en ese mismo edificio, la cual al terminar de trabajar el día sábado le dice que se vaya con ella para que la niña no vaya al barrio San José, que era donde vivía con su mamá, y no suba las escaleras tan tarde. La niña se va para allá. Cuando llegan a la casa de la jefa, la persona la llama y le dice para hablar, pues para quedar como amigo y dejar las cosas bien, y ella le dice que sí, que ella va a bajar para terminar eso y recoger su ropa. Y bueno, la reacción del muchacho cuando ella le dijo que no quería más nada, la reacción fue la que tomó de asesinarla. La niña no estaba pegando gritos, la niña fue, o sea, lo que medio la pudieron haber escuchado fueron los que estaban dentro del apartamento diciéndole al susodicho que la dejara ir, pero ninguno de las otras dos personas que estaban dentro del apartamento accionaron para prevención, pues no hubiese tal vez sucedido lo que pasó. Pero de que estaba pegando gritos, no, eso es falso. Los gritos que escucharon los vecinos puede haber sido lo de los familiares, la mamá de la niña y una tía que llegaron a las 4:30 de la mañana aproximadamente cuando fueron notificados del hecho. Esa noche se apagaron las luces de la pista de baile para María José, tras recibir múltiples heridas por arma blanca en distintas zonas de su cuerpo. A la mamá de la niña le avisa los padres del niño, del muchacho, pues del adolescente. Él los llama más o menos entre 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Yo me entero porque la mamá me viene a buscar, nosotros no vivimos juntos. A eso de las 5:15, cuando yo llego a la California, ya el 6CPC estaba levantando el cuerpo de mi hija. A la mamá de la niña les avisa estas personas, los padres de él, pero quien les avisa a ellos fue un conserje del edificio. Ellos no estaban dentro del apartamento, ellos estaban en planta de conserjería. Les avisa es la jefa de mi hija. Bajó, les tocó la puerta y le dio la noticia. O sea, esto es como una cadena. Y a ella le avisa, es la abuela del niño que estaba en el apartamento. Una de las personas que pudo tener un poco de prevención sobre lo ocurrido. Pues si hubiese actuado en su momento, no hubiese pasado esto. Ella cuando ya se da cuenta de que mi hija está tirada en la cama, sube, le toca la puerta a la jefa de mi hija, baja, y ella es la jefa de mi hija es la que la toca, se da cuenta que notifica a la policía y baja y le comenta a los padres. El joven de tan solo 23 años, expareja de María José, se entregó a las autoridades y asumió la responsabilidad de los hechos. El día que sucede el hecho, el padre me pide disculpas, la mamá estaba llorando desconsolada,
En realidad los padres de él apreciaban mucho a mi hija, pues. Yo lo único que le dije que lo entregaran, ellos me mencionaron que no sabían dónde estaba, pero luego que me entero que el niño se entrega en presencia de un abogado con su papá y sus 2 hermanos, ya rompo todo tipo de relación con ellos porque no, para mí son mis enemigos, pues. Tenían al muchacho escondido y decidieron entregarlo a las 6 de la tarde cuando ya se vieron que no podían hacer más nada. Si ellos podían haberlo sacado, lo hubiesen hecho. Se entrega eso de las 6 de la tarde el mismo domingo. Me imagino que por la presión, los cuerpos policiales lo estaban buscando por todos lados. Él llega al 6 CPC del eje del Llanito, ya con ropa limpia, y tengo entendido que con un abogado. Y se entrega ahí al comisario encargado del caso. Gracias a Dios, mira, yo le doy de verdad el agradecimiento al Ministerio Público, que es el que me está apoyando en esto, a mi abogada privada, que se han montado sobre este caso y de verdad va bien avanzado, pues. El estatus ahorita, el muchacho está preso, se encuentra detenido en el 6 CPC de Llanito, con orden de traslado a uno de los centros penitenciarios. Para Richard no ha sido fácil la pérdida de su hija. Sufre cada día por este lamentable hecho. Mira, esto te cambia la vida totalmente. O sea, no es un ciclo. El ciclo de la vida es que tú entierras a tus padres, no tus padres enterrar a tus hijos. De verdad, si tengas 3 hijas más, 10 hijas más, o sea, el perder un hijo es duro. Y por eso entiendo cómo se debe sentir la mamá en estos momentos. Yo sí tengo que tener un poco más de fortaleza para llevar este proceso. Es un proceso que apenas está iniciando. Aunque la persona se haya entregado y se declare, admita los hechos, hay cosas que igualito uno tiene que seguir trabajando, te cambia la vida totalmente. Como recuerdo a mi hija bailando. Mi hija le gustaba muchísimo la música venezolana. Como te comenté, era instructora en una escuela de danza y también la bailaba. Expresión Libre se llama la escuela de danza. Y lo que más le gustaba a ella era la música venezolana, la música criolla. O sea, expresarse de esa manera era deleitarse cuando uno la veía bailando, moviendo esa falda, de verdad que sí. Y así la recuerdo y así siempre va a estar. Alegre, bailando. De hecho, ya tenía una presentación el 14 de este mes. Y bueno, lamentablemente sucedió lo que todos ya saben. La pérdida de un ser querido nunca es fácil y se hace más difícil cuando es de forma violenta. Palabras como fuerza, ánimo y fortaleza se recomiendan a las personas que atraviesan un momento como este, pero solo el tiempo y la voluntad de cada persona hará el proceso de duelo menos pesado y ayudará a recuperar las heridas que permanecen en el corazón de los familiares de mujeres de víctimas de femicidio. En el programa de hoy expusimos 3 casos de mujeres que fueron cruelmente asesinadas. Cada una dejó un vacío en la vida de sus allegados. En estos casos se logró la captura de los presuntos responsables y así como ocurrió con ellos, es importante que pase y se logre justicia en muchos que ocurren diariamente y que son anónimos. Es por ello que las personas que nos acompañaron esta noche hacen este llamado. Primero, hay unas cifras que se dieron con relación a la cantidad de causas por violencia contra las mujeres, que fue, esa las dio el fiscal general, fue de más de 170.000 casos. Y se ha hablado de que las acusaciones fueron aproximadamente 12.000. Cuando sacamos la media vemos que un 7.32% de casos terminaron en acusaciones. Para mí, o sea, lo que yo pienso que es importante hacer es que, bueno, desde el Estado y desde las instituciones que llevan estos casos tienen que realizar un análisis de cuáles son esos nudos críticos para que los casos no terminen en acusaciones, porque es una cifra sumamente alta. Estamos hablando de que es casi un 93% de acusaciones que no terminan de denuncias que no terminan en acusaciones, ¿no? Y por ende, puede ocurrir que muchos de esos casos terminen en femicidio.
que se haga justicia, que indaguen, que den hasta lo último para que pueda caer todo aquel que esté implicado en estos tipos de hechos. Como tú mencionaste, en la última semana de febrero fue algo fatal, fueron 7 o 8 femicidios. Sabemos que esto se debe a la intolerancia que hay, al tema de la pandemia, aumentó este tipo de situaciones, violaciones de padres a sus hijos. Se está comprobado pues, que el tema del encierro y la intolerancia de la convivencia aumentó esas cifras, no nada más aquí en Venezuela, sino en otros países. Pues. Además, ocurre que, bueno, que a veces hay ciertas irregularidades cuando ya el caso va andando, ¿no? Como que las mujeres tienen que entregar las órdenes a los agresores, como que las mujeres tienen que ser ellas mismas las que busquen a los testigos o a las testigos de los hechos, lo que hace que, bueno, que esta sobreviviente de violencia se sienta tan revictimizada que muchas veces termina abandonando la causa, ¿no? La causa es como el proceso de acusación. Entonces es importante que las autoridades evalúen todos estos nudos críticos que llevan a que sean tan pocos los casos que se llevan a término con relación al tema de las denuncias por violencia, ¿no? Indudablemente los órganos receptores de denuncia deben estar mejor preparados para hacer a lo mejor las investigaciones o brindar esa ayuda, esa colaboración que requiera la víctima. Hemos visto, por ejemplo, se esperó tanto tiempo en el primer caso de las jóvenes para que pudieran activarse estos mecanismos de búsqueda de ellos. Quizás no esperar que transcurran 24 o 48 horas cuando se haga el reporte de desaparición de alguna persona. En este caso conocemos la violencia que se genera contra las mujeres y que por supuesto, aunque nosotras no queramos exponernos como vulnerables, indudablemente lo estamos siendo. Todos tenemos hijos, tanto ellos como nosotros. Hoy lo estoy viviendo yo, mañana puede ser cualquier funcionario. No tengamos ese desplace social de si tienes, puedes conseguir, si no tienes, no se mueven en el caso. O sea, seamos más objetivos y pongámonos en el lugar de los demás. Las familias que atraviesen un momento como este, el llamado es a mantenerse de pie, en la unión, darse apoyo y buscar siempre la justicia. El llamado es a las mujeres, no, que se expresen, no dejen que esto suceda. Aquí hay mucho maltrato y el sexo femenino siempre se deja pisar y no debería ser, pues. O sea, aquí todos tenemos derechos como tal y la mujer debería hacer valer sus derechos, expresar más los maltratos, porque eso empieza por maltrato psicológico, después vamos al maltrato físico y llegamos a este extremo que es la muerte o la violencia que se presentó en este caso, pues el ensañamiento, porque no fue una muerte normal, sino un ensañamiento. Las mujeres no están solas, hay organizaciones territoriales que están haciendo acompañamiento, ¿no? Entre esas están las compañeras de Tinta Violeta, las compañeras de Avesa, está CEPAS también, está ya 0800 Mujeres para realizar las denuncias, está el Plan Caracas Protege, en Maracaibo está Código Violeta. Hay distintos planes que además en redes sociales están los números telefónicos y bueno, y la idea es hacer un acompañamiento, ¿no? Igualmente, si sienten que todavía no tienen la fuerza para hacer la denuncia o para llamar a alguna línea, hablarlo con algún familiar o con alguna amiga cercana, porque yo siento que cada vez más la sociedad venezolana está concientizándose con relación a todo el tema de lo que es la violencia machista contra las mujeres y las niñas. Entonces, yo creo que cualquiera puede servir, puede ayudar a que salgas de esa situación, de ese ciclo de violencia. Además, tienes que entender que la culpa no es tuya. Si tú te sientes o estás dentro de una situación de violencia, jamás va a ser tu culpa. La culpa es del agresor. Es muy difícil quizás notar en algún momento, ni siquiera notamos que estamos siendo víctimas de una agresión de cualquier tipo. No solamente tiene que ser violencia, no solamente tiene que ser golpes. La violencia se registra en muchos aspectos
Y la mejor opción es apartarse del agresor primeramente y denunciarlo. O sea, aunque no tengamos confianza en los órganos de justicia, administradores de justicia, hay que buscar ayuda, no solamente para evitar que continúe la violencia, sino para reparar el daño psicológico que se pudiera registrar dentro de la víctima. A las familias que han pasado por estos hechos, si se pueden comunicar conmigo, estoy tratando, no soy yo, es un grupo de mujeres, se está tratando de hacer énfasis en como una fundación en pro de la mujer para las víctimas de los feminicidios de estos últimos trimestres, este trimestre que va de año, porque es bastante alarmante las cifras que hay. Hay un apoyo, de verdad queremos brindar ese apoyo a las mujeres que no expresan ese maltrato, se pueden sumar a esto que queremos hacer. Y le hago una invitación, pues, es duro lo que estamos pasando estos familiares del femicidio de la última semana y los anteriores, así como el de mi hija, pues. Entonces el llamado es para que, es una alerta lo que está sucediendo, y le hago un llamado a que se sumen. Todo aquel que le haya pasado por esto, que tenga un amigo que haya pasado por esto, algún familiar X, que se sume a esta causa. La sociedad debe afianzar los valores desde el hogar para evitar formar personas violentas, capaces de cometer crímenes atroces como los vistos en el programa de hoy. Respeto, comprensión, empatía y comunicación son elementos claves para la solución de cualquier conflicto. De verdad, cuiden a sus hijos. Sabemos que a veces criamos a los hijos de una manera y ellos toman sus decisiones. Cada quien como individuo toma sus decisiones particulares, y eso no, como a veces uno señala que los padres, no, tú puedes criar a tus hijos de una manera y ellos pueden accionar de otra forma. Eso va en el individuo. Pero tenemos que tratar de evitar esto, señores. Esto es un llamado a todos, de verdad. Evitamos dolores en ciertas personas que en este caso lo estoy viviendo yo, mi familia, la mamá de la niña, y entonces tenemos que tocar, este es un botón de alerta y debemos ya accionar sobre este caso. La recomendación es esa, denunciar los hechos cuando usted sepa y esté presencie, y no queda solamente de parte de la mujer que es víctima. La ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia también da la potestad a otras personas que presencien violencia contra la mujer a que lo puedan denunciar, y yo creo que básicamente es eso lo que tenemos que hacer quienes formamos parte de la sociedad venezolana. Frases como "nos queremos vivas, ni una menos", cada vez toman más fuerza, y es deber de todos darle respeto y valor a la vida. Recordemos, todos tenemos una madre, una hermana, una tía, una sobrina o una prima. Seamos personas de bien para construir una mejor sociedad. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Les compartimos nuestras redes sociales para que dejen sus comentarios. Nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como RostrosDLC e interactuar con nuestra etiqueta RostrosDLC. También ponemos a su disposición nuestro correo electrónico para que nos hagan llegar sus casos, rostrosdelcrimen@gmail.com. A mí me pueden encontrar en Instagram como Angélica Reporter y en Twitter como Angélica Report. Mi cuenta en Twitter es @Davis Ramírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero.
yeah, yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez. 0058 Estudio.